mucho, la Caperucita Roja conocía al lobo feroz y se tenía que cuidar de él. Pero desde la unidad de investigación de biobiochile.cl nos indican que hay un lobi feroz también. No solo el lobo feroz, le preguntamos todos los detalles a Nicolás Parra, periodista de BioBioChile Investiga, por supuesto, que nos acompaña como siempre, pero esto no es un cuento infantil, para nada, está lejos de serlo. Para nada, sí. Bueno, este lobi feroz se toma de un libro, de hecho, que es de Renato Garín, que habla del lobi feroz, y aquí nosotros lo trasladamos específicamente al Congreso, y un lobi feroz que ha impulsado las casas de apuestas. Upa. Las casas de apuestas, que se ha intentado plantear de que no son tan ilegales como parecen, pero todos los organismos del Estado lo han dicho así. O sea, no hay otra opinión desde el punto de vista jurídico, legal, de que no están reguladas y que no es legal eso. Estamos alejados de lo que han hecho otros países. El tema de las casas de apuesta, no solamente por la gran cantidad de millones y millones de dólares que maneja, lamentablemente muchas veces vinculado incluso al interior de los deportes para poder favorecer o complicarle la apuesta a algunas personas con respecto al tema de lo que significan cuánto pagan más, por qué pagan menos, en fin. Y ahí hay todo un tema cuando le pagan a los jugadores, a los directivos técnicos, y eso en otros países se está regulando. La FIFA de alguna manera lo está tratando de regular, pero en nuestro país es muy nuevo, y no solamente desde el punto de vista de la gran cantidad de impuestos a lo mejor que se dejan de pagar, sino que también cómo involucra al deporte. Y aquí hay una persona que le pagaron millonarias sumas de dinero por interceder en el Congreso Nacional a favor de las casas de apuestas. Claro, sí. Este es un abogado que se llama Carlos Baeza, que de hecho si uno lo googlea, lo primero que van a salir son un montón de noticias donde él propone o expone, digamos, el lado bueno, si se quiere, de las casas de apuestas y de regular las casas de apuestas. Y él recibió 1.000 millones de pesos de una sociedad, que es la sociedad controladora de Latam Win, que es una de las casas de apuestas, 1.000 millones de pesos a cambio, ¿cierto?, de asesorías legales, y varias de esas asesorías legales, que son 2 pagos por 300 y tantos millones de pesos cada uno, están relacionados a resultados. ¿Ya? Y esos resultados evidentemente tienen que ver con la gestión que él ha hecho en el Congreso, y de acuerdo a lo que nosotros pudimos averiguar, este abogado sostuvo al menos 13 reuniones de lobby con diferentes diputados y con asesores legislativos, y era normal también verlo en el Congreso. O sea, era normal verlo en los pasillos. De hecho, incluso fue recibido en una comisión. Y es, digamos, el lobista principal que tiene las casas de apuestas en Chile. Sí, bueno, ya vamos a estar con el detalle también de finalmente desde dónde vienen estas casas de apuestas y por qué es tan difícil dar justamente con los altos mandos de estas casas de apuestas. Pero antes, Nico, te pedimos nos esperes un poquitito para compartir información con todos los que se suman a la sintonía de Matinal Nuestra Casa. Lo comentábamos ayer, cómo funcionarios y funcionarias del Hospital Las Higueras de Talcahuano han decidido movilizarse producto de los despidos asociados al término de la alerta sanitaria por COVID-19 en Chile. Sabemos que se contrató a mucho personal, no solamente en el área administrativa con la búsqueda activa de casos, sino que también personal que trabajaba directamente en distintos hospitales y centros de salud, como es el caso del Hospital Las Higueras. Sí, lo contábamos también el día de ayer. Sabemos que al acabarse esta emergencia sanitaria hay recursos que ya van a comenzar a ser distribuidos a el movimiento normal. Vemos aquí cómo van marchando también, ojo ahí con eso, con el tema del tránsito, pero también con lo que va a pasar con los servicios de salud a propósito de aquello. Sabemos que en su momento también se levantó la alerta con respecto al despido de quienes trabajaban en la primera línea del COVID-19, quienes hacían los testeos, quienes estaban en los llamados, quienes estaban de alguna manera monitoreando las cuarentenas también, y todo eso se eliminó y por supuesto dejó a muchas personas sin trabajo. Pero aquí estamos hablando también de funcionarios que cumplían un apoyo importante dentro de los servicios de salud, y esos son los que hoy día van a dejar de prestar esos servicios. Sí, importante, usted puede encontrar la nota en canal9.cl, como decíamos, la compartimos con ustedes ayer. Ahora lo que estamos viendo en imágenes, esto es el centro de la comuna de Talcahuano. Están los funcionarios y funcionarias marchando a esta hora, ¿cierto?, de la mañana todavía, pasando por Gaete, casi llegando a Colón. Gracias también a las personas que nos hacen llegar sus aportes, porque dicen va a haber bastante congestión. Sí, claro. Probablemente sea así que eso es lo que queríamos comentar y marcar con ustedes a esta hora de la mañana en Matinal Nuestra Casa. Funcionarios entonces del Hospital Las Higueras marchando.
escuchando. Y volvemos y retomamos la conversación con Nico Parra, que nos está contando acerca de este lobby feroz en el Congreso por parte del abogado Carlos Baeza, que trabaja con esta asociación que aparece por acá, ¿cierto? Latam Win, sí, que es una de las casas de apuestas, pero que también ha hecho esta labor de lobby más fuerte en Chile. ¿Cuántas casas de apuestas hoy día operan en nuestro país? No, bueno, una buena pregunta esa, son bastantes, son decenas de casas de apuestas. Y él de hecho representa alrededor de, no estoy muy seguro, pero de 4 o 5 casas de apuestas. Y nosotros lo único que logramos comprobar fueron los pagos respecto de una, que es Latam Win, que es información que nosotros accedimos a través, digamos, de fuentes, ¿cierto? Que tenemos del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Hay una denuncia, ellos presentaron una denuncia y estos pagos constan en esa denuncia que presenta el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Pero quizás las otras 4 casas de apuestas también han hecho pagos, pero no tienen presencia en Chile. La que sí tenía presencia en Chile es Latam Win. Y por eso que nosotros pudimos acceder a eso, porque hay un montón de otras agencias que trabajan a través de intermediarios que no tienen presencia en Chile. Y ahí es donde se complica hacer la trazabilidad hacia atrás de los dineros, porque recordemos que gran parte de estas casas de apuestas, que son alrededor de 12 las que son investigadas por el Ministerio Público, tienen sede en Malta, en Curazao, hay otra isla que no me acuerdo cómo se llama, Wednesday. Sí, que son paraísos fiscales y que no sabemos cuáles son las regulaciones bien que se tienen ahí. Po. Es que claro, es que ahí está el tema del concepto de paraíso fiscal, porque básicamente todos se llevan sus grandes fortunas porque obviamente no tienen que pagar impuestos. Y aquí vuelvo a insistir en lo mismo, hay una persecución porque hay un desmedro precisamente hacia las arcas fiscales a través de los impuestos, lo que significa también todo el tema de la administración también de las reformas tributarias que incluyen todas estas plataformas digitales. Pero también está el tema deportivo y quiero ir a eso también porque hace muy poquitito el gobierno del presidente Gabriel Boric obligó a la NFP cortar lazos con las casas de apuestas. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo, desde principio de año. Hay equipos de fútbol que están auspiciados por casas de apuestas y los tienen en la polera. El torneo nacional lleva el nombre de una casa de apuestas. Se está vinculando el tema de algunos representantes vinculados además a casas de apuestas. O sea, ahí también hay una mancha importante al deporte en nuestro país. Sí, sin duda. De hecho, un adelanto, un spoiler, nosotros estamos preparando ya un reportaje específicamente respecto de los contratos con al menos 5 clubes, con una casa de apuestas que fue sancionada incluso por permitir o por no hacer todo lo posible para evitar el lavado de dinero a través de esa casa de apuestas. Es un spoiler. Pero claro, nosotros de hecho ayer estuvimos con el ministro Cordero, estuvimos conversando, le hicimos una entrevista que va a ser publicada este sábado y le consultamos efectivamente por el tema de las casas de apuestas y claro, la NFP le da 30 días para que corte los contratos con las casas de apuestas. Y lo que nosotros nos comentaban varias fuentes al interior del Congreso es que además de Baeza, el segundo organismo, ¿cierto?, con mayor presencia de lobby que había ahí era la NFP. Era la NFP para que se regulara. Que tienen tratos directos. Claro. Que tienen tratos directos. Ahora, Nico, para entender un poco por qué podrían ser ilegales estas casas de apuestas. Lo llevo a Uber, por ejemplo, o Cabify, o Didi, las estoy nombrando todas, perdón, pero es que ya dije la primera. Sí, todos estos servicios de transporte que son virtuales y que prestan servicios de taxi, ¿verdad? Sí, que son aplicaciones, ya las dije, pero bueno. También había un tema ahí, ¿no? Con la llegada de todas estas aplicaciones a Chile, oye, no son legales, no están reguladas, en la práctica operan igual. ¿Es más o menos lo mismo? Sí, ¿es porque nos falta la regulación para que estas casas de apuestas, que son virtuales también, operen? Porque aquí no es que yo vaya a un casino de Latam Win en este caso y que ahí apueste. No, esto es virtual. Claro. Sí, o sea, es que hay dos aristas si se quieren. La primera que tiene que ver con la apuesta en general, ¿cierto? Que no se permite, ya la apuesta, los juegos, ¿cierto?, de azar no son permitidos salvo algunas excepciones, de hecho están prohibidos salvo excepciones específicas. Lotería y casinos, los que están autorizados. Claro, exactamente, que son beneficencia, el primero que tú me mencionas, y los casinos tienen una carga tributaria bien importante, que se hayan bypaseado esa carga tributaria a través de lo que vivimos con el cartel del juego de otra cosa. Que también lo analizamos en Que también lo analizamos, sí. Exactamente. Entonces, están prohibidas salvo algunas excepciones, porque no dejemos de lado un punto que es fundamental dentro de esto, que es la salud mental de las personas. Además. O sea, ¿cuántas familias, cuántas personas han quedado destruidas por el juego?
y está muy regulado dentro de lo que es los casinos y de lo que es beneficencia, Y ¿cierto? entonces es distinto a este servicio de aplicaciones de taxi. Es distinto, Ok. Y el otro está la hípica también, que también es importante decir que es Teletrack y que está Sí. súper regulado también eso. Y sumémosles otro punto que es importante, además del tema de impuestos, además de lo que nos estás diciendo tú, la regulación, el tema del deporte y la vinculación también con lo que significa las casas de apuesta, está el concepto de lavado de dinero. Los casinos en el mundo que no están bien regulados son ocupados para lavado de dinero. ¿Y qué tiene que ver, qué tiene que decir el lavado de dinero? Es dinero ilícito que puede venir de las drogas, que puede venir de la mafia y que lo ingresan a través de los casinos como que una persona los va a apostar y simplemente dice, ok, yo aposté 100 millones de pesos y gané 500 millones de pesos. Ahí está mi justificación, entonces yo ingreso estos 500 millones de pesos a, obviamente, el mercado. ¿Y cómo lo obtuviste? Apostando. casino, claro. Apostando. Entonces también hay un tema ahí en nuestro país que se está tratando de perseguir precisamente los activos que vienen de los negocios ilícitos. Claro, sí, o sea, yo no creo que ese es el punto, yo lo podría explicar mejor. Es un tema bien importante y en el fondo el lavado se define así, pues ingresar al mercado formal dineros que son provenientes de un ilícito. Y hay algunos ilícitos que son como los rectores de este delito. Y entre ellos son, es cierto, el narcotráfico, los fraudes al fisco, un montón de Ahora, otras historias. Nico, dentro de este reportaje que usted puede revisar en la unidad de investigación de biobiochile.cl, vuelve a aparecer un nombre que es muy archi recontra conocido en el mundo del fútbol, que es Felicevich. Sí. ¿Cuál es la vinculación de este que oficia como manager, cierto? Como el que le maneja la carrera a varios de los seleccionados nacionales Los más de importantes, a fútbol propósito. de nuestro país Claro. y que ha sido acusado también, y hemos visto reportajes justamente en la Sí, unidad de también lo investigación, sabemos. respecto de cómo finalmente él mueve los hilos del fútbol chileno poniendo a sus jugadores a jugar en distintos clubes. Y que administraba La Serena, que fue lo que descubrimos Además, también. administrando por completo un equipo en desmedro de otros jugadores solo porque estos trabajan conmigo, en Pero el fondo su me corral. pagan a mí, son los míos. ¿Por qué aparece como nombre también dentro de este reportaje? Ya, lo interesante, y es lo que nosotros seguimos investigando, es justamente como no existen sociedades constituidas en Chile, sino que están en Malta, Curazao y otros paraísos fiscales, lo que están haciendo las casas de apuestas, y es lo que nosotros estamos investigando también, y lo que está investigando el Ministerio Público, es descubrir cuáles son los intermediarios que utilizaron en Chile para lograr los contratos que bien decía Lucho en el fútbol. Ya. ¿Quiénes aparecen ahí? Aparece este personaje, por ejemplo, que es el vínculo que hace lobby no solamente en el Congreso, sino que también en los medios de comunicación. Ahí tampoco nos podemos hacer los locos. Hay un montón de medios de comunicación que están patrocinados por las casas de apuestas. De hecho, han intentado permear Radio Bio Bio y no lo han logrado por Ojo. una decisión editorial. Perdón, pero la presencia de estas casas de apuesta, porque nosotros hablamos de medios de comunicación, pero no son solo los tradicionales. No, Hoy día claro. hay mucho dinero que se está pagando a youtubers, Exactamente. streamers, que son Periodistas personas deportivos, por que ejemplo. tienen Futbolistas sus- activos. Que tienen Futbolistas. futbolistas, por ejemplo, Rostro Mar González, creo que es uno. Bueno, de los- Arturo Vidal tiene- Arturo Vidal, Sí. entre otros. Pero ojo con eso, porque son servicios de streaming que, claro, el medio de comunicación formal de repente no los mira mucho, pero ahí hay una Sí, po. cantidad de plata en cuanto a publicidad. Exacto. Y ellos tienen un nivel de alcance y es a Tremendo. través de los medios que uno ve YouTube, que es el teléfono donde se juega. Entonces el Ahora- link está directo. Exacto. Solo para terminar el punto. Para contestar la pregunta por Felicevich, ¿a quiénes hemos identificado? Hemos identificado a él, hemos identificado a otra empresa que es 1190, que es la que tiene todos los derechos de, por ejemplo, la selección, los derechos audiovisuales, digamos, de transmisión de partidos de la selección chilena, de la Liga Peruana, del Brasileirao, que es un monstruo, el Brasileirao poderoso. Dentro de eso también está Felicevich a través de Vibra. Entonces lo que hizo Felicevich a través de Vibra fue gestionar los contratos de al menos, creo que eran 4 clubes, que eso viene bien explicado en un reportaje de hecho que hizo Zipper, donde se ve los vínculos, por ejemplo, con Colo Colo, y no recuerdo, pero era principalmente Colo Colo y la U, que eran Ya. como los contratos más importantes. Nosotros ahora estamos preparando un reportaje respecto de otros 5 clubes chilenos que fueron y quiénes fueron los intermediarios ahí. Y que hoy día tienen vínculos comerciales con estas casas de apuestas. Lo más complejo de todo esto es que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos han intentado solicitar, por ejemplo, los contratos
y no han podido acceder a los contratos para ver quiénes son los intermediarios. ¿Por qué no? Porque no se los entregan. No, claro, no, claro. Porque se niegan nomás. Se niegan. Y de hecho hay un solo club que lo entregó y eso permitió arrojar luces bastante claras respecto de quién eran los intermediarios. Sí, estaba buscando precisamente si es que una casa de apuesta en particular estaba auspiciando a la selección chilena, pero no hay. Hay una aplicación de delivery que se sumó, pero sí hay una, ya lo decíamos, que auspicia el campeonato nacional. El campeonato nacional lleva la marca de primera división, lleva la marca de una casa de apuesta. Y ahí quiero tocar el punto de Cami, porque que contraten a youtuber y exfutbolistas, claro, están en su derecho, pero están contratando futbolistas activos. Futbolistas que están y que son partícipes de las apuestas. El otro día hablábamos con Javier Zamorano y nos decía que el partido de Colo-Colo con Universidad de Chile, la apuesta pagaba mucho más si tú le apostabas a Universidad de Chile. claro. Y ahí uno podría entrar a especular, obviamente, si llegan a estas casas de apuesta y le paga precisamente a los futbolistas de Universidad de Chile para que pierdan. Y perdón la suspicacia, pero el empate también Ah, no. pagaba más que, por ejemplo, que ganara Colo-Colo, y el resultado de ese partido en particular fue empate a 1. Y voy a ese punto finalmente. Ya empieza la suspicacia de decir, ok, esto podría llegar a los jugadores también. Po. Oye, déjate perder, te pago tus luquitas para poder pagar más a alguien que quiera apostar millones al que paga más. Po. Bueno, la NFP presentó una denuncia específicamente por eso. No, perdón, no digo que haya pasado, pero la suspicacia... pero sí, o sea... Que uno es muy mal pensado, sí es verdad, pero Sí. bueno, me van a perdonar. Se presentó una denuncia porque un jugador de Cobreloa, que es Escalante, dijo que sus compañeros estaban perdidos en la apuesta y que andaban apostando y se hicieron expulsar en el minuto 30 de una final. Toda la razón. Y eso se está investigando por la fiscalía. O sea, no es una cuestión así tan lejana, es una cuestión súper real. Y de hecho, lo que a mí me llama la atención es la denuncia que, o sea, no es una denuncia, pero saca un comunicado a la Unión Española cuando la NFP decide traer y hacerse parte o partner, digamos, de la casa de apuestas que finalmente termina siendo el sponsor principal de la liga, que lleva el nombre, la liga chilena lleva el nombre de esa casa de apuestas. Es bien interesante porque la Unión dice, nosotros nos negamos porque eso implicaba ponerse el escudo, o sea, en La marca. un parche, la marca. Las camisetas a nivel nacional. Las camisetas, todas las camisetas de los clubes de primera división tenían que llevar el nombre del torneo, el nombre del torneo llevaba la marca. Y ellos dicen, nosotros no queremos hacer eso porque nosotros estamos en contra de las casas de apuestas. La Unión Española es la única que ha alzado la voz. Estamos en contra de las casas de apuestas. ¿Y qué pasó cuando nosotros dijimos que no íbamos a utilizar y que no íbamos a negar a utilizar el nombre de esa casa de apuestas en nuestras camisetas? Se pusieron sanciones a quienes no llevaran ese parche. Y eran sanciones, las sanciones eran las más altas. O sea, es mejor, no sé, parar un partido, por ejemplo, con bengala y dejar la pura embarrada en el estadio. Eso Que tiene, no usar el eso tiene parche. menos sanción que no usar ese parche. Qué brutal. Bien. Oye, ustedes pudieron conversar con Carlos Baeza. Sí, exactamente. Y le preguntaban justamente cuál es el objetivo que tiene con respecto a las casas de apuestas. Y él decía entregar toda la información para que esto se regule. Claro. Dice, esto es una actividad que es legal, que se puede hacer en otros países, pero en Chile necesita regulación. ¿Qué tan factible es que si esta situación se regulara, no ocurrieran este tipo de cosas de las que estamos hablando, como posible lavado de activos, como posible arreglo de partidos de fútbol, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que ese es el punto, porque de hecho ahora hay un proyecto de ley que fue ingresado por el gobierno de Piñera y hay un proyecto de ley que fue, digamos, también enviado por el gobierno de Boric. Y ambos plantean efectivamente la regulación, y si se regula, efectivamente uno puede hacer o tomar medidas más concretas respecto del lavado. De hecho, Betway, que una de las que fue sancionada por permitir lavado de dinero, eso ocurrió en Reino Unido a través de la regulación de las casas de apuestas. Entonces, dijeron, ustedes no pusieron las herramientas para poder detectar el lavado de dinero, nosotros lo sancionamos y de hecho la sanción fue como 11 millones de libras esterlinas, que es una cifra brutal, estratosférica. Oye, me parece también no menor lo que está pasando y ha pasado, y también vuelvo a insistir en el tema de las suspicacias que se levantan. El otro punto importante que son los arbitrajes. En nuestro país en el último tiempo los arbitrajes han recibido mucho cuestionamiento, a pesar de la existencia del VAR incluso. Y claro, en otras partes del mundo han habido sanciones contra árbitros precisamente porque también, y no las casas de apuestas, sino quienes apuestan. Claro. Si finalmente es eso, imagínate un cartel de la droga que quiere lavar dinero y hay una apuesta que paga muchísimo y ellos quieren invertir, no sé, 200 millones de pesos por ponerte algo y la ganancia para ellos son 1.000 millones de pesos.
Y la que apuesta más es, obviamente, no sé, el que se deje perder un equipo. Y presionan a los árbitros, presionan a los jugadores, a los directivos, y los presionan no de buena manera. Y eso ha pasado en otras partes del mundo. Sí, de hecho hay un documental muy bueno que se llama Al Descubierto, que toma varias historias del deporte y una de las historias se llama Flag and Foul, que es como el foul antideportivo. Y cuenta la historia de un técnico de la NBA que efectivamente hacía eso. Sí. Él tomaba información de los árbitros y decía, ya, mira, tú tienes que apostar en este, tienes que apostar a este. Y la tasa de ganancia era altísima y eso terminó beneficiando no al amigo el que le contaba, sino que el amigo después iba y le contaba a las grandes mafias, a la familia Gambino, que es una de las grandes familias que hay de la mafia neoyorquina italiana. Y eso termina efectivamente en el crimen organizado. O sea, no sería tan loco pensar lo que ocurriría en Chile. Para nada, o sea, si ya está hecho. Exactamente. No sería inventar la rueda, ya está hecho, es una fórmula probada. Es una fórmula que funciona. Y si no hay regulación, con mayor razón todavía, tenemos la cancha libre. Ahora, para hacer el punto también con respecto al servicio de impuesto interno, ¿qué tan fácil es en Chile decirle que no al servicio de impuesto interno? Me impresiona que hayan solicitado los contratos y solamente los equipos acá les digan no y no te los paso. Eso por una parte. Y por otra, ¿qué tan fácil es para una persona que figura como director de la TAMWIN, asesor legal y miembro además de una asociación, la International Masters of Gaming Law, que es una asociación en el fondo que se dedica a esto, a difundir y a como casi predicar acerca de las casas de apuestas en el mundo entero, no solo en Chile? ¿Qué tan fácil para una persona como él es llegar también directamente a los parlamentarios? O sea, por una parte les dicen no al servicio de impuestos a los equipos de fútbol, no les entrego, me parece insólito, y por otra parte, ¿por qué este señor se paseaba como Pedro por su casa en el Parlamento, en el Congreso? Bueno, es que la solicitud no se la hace al servicio de impuestos internos, solamente para aclarar, se la hace la fiscal que lleva el caso. Ya, y le dijeron que no un fiscal. Y le dijeron que no, y eso es porque... Me impresionó más todavía. Claro, y eso es porque no existe la obligación a menos que la fiscal decida levantarlo a través de una autorización de un juez. Y eso no ha pasado. Y eso no ha pasado. Entonces, en el proceso en el que está ahora es de buena fe, yo voy y se lo pido. Uno se lo entregó de 5. Ya. O de más, son más los equipos, pero claro, fue al menos uno y que el único al que han podido acceder es solamente un contrato. Ya. Y lo otro que tú planteas, claro, llama la atención y también llama la atención de algunas indicaciones que han presentado algunos parlamentarios después de las reuniones de lobby. Es que porque lo pregunto, y perdón que me tome este tiempo para hacer el punto, pero ¿cuántas personas o cuántas agrupaciones de la sociedad civil que luchan y tienen que pelear para que un consejero, concejal, diputado los escuche? ¿Por qué es tan fácil para una persona como Carlos Baeza, que viene del mundo privado, con una actividad que además en Chile está fuera de la ley, puede llegar al Congreso tan fácil y reunirse no con uno ni con dos, sino con 13 parlamentarios, con algunos de manera directa, con la mayoría, entiendo que solo 2 de los 13 a través de sus asesores? ¿Por qué es tan fácil para él? ¿Por qué se le abrieron tantas puertas? Eso es lo que no entiendo. Bueno, eso habría que preguntárselo a los parlamentarios. A mí también me llama mucho la atención y la verdad es que ahí hay que ver cómo se dieron esas reuniones y cómo se dieron esos alcances. Y lo peor aún es que nosotros solamente accedimos y pudimos investigar a aquellos que sí las declararon. Pero a nosotros nos consta que hay otros diputados y otros parlamentarios que no han declarado las reuniones, porque de hecho el mismo Carlos Baeza dice, sí, me reuní con 13, pero me reuní con más, po. Y esos más, ¿cuáles son y por qué no están registrados en el lobby como lo establece la ley? Entonces, hay muchas dudas que quedan y suspicacias respecto de esto. Y de hecho, perdón, pero está Erika Edo también, que es de la región del Biobío. Sería muy bueno quizás que pudiéramos conocer cuál fue el tenor de la reunión que se tuvo. Que hace muy poquito tenemos ley de lobby en Chile. Pasó con la ley de pesca y pasó con muchas otras leyes donde cuando se involucran grandes recursos aparecen estos lobistas a favor precisamente de estas empresas. Solo también para actualizar esto, y no hay que viajar al otro lado del mundo para ver las repercusiones que tienen las casas de apuestas, y gracias ahí a Hans porque me lo recordó, en Bolivia suspendieron hace algunos días atrás el torneo nacional por vínculos con las casas de apuestas, donde están cuestionados arbitrajes, directores técnicos, jugadores. O sea, un escándalo total en Bolivia que lo llevó a suspender el torneo nacional por la mano negra que está involucrada con las casas de apuestas. O sea, no tenemos que ir tan lejos. No tenemos que ir tan lejos. No, yo creo que una realidad que está ahí, de hecho está bien que se investiguen estos temas y por lo mismo nosotros como línea editorial de BBC le investiga,
estamos poniendo el ojo en esto porque es bien raro, o sea, que estos grupos con sede en Curazao estén, digamos, dominando todo este mercado y hayan penetrado de manera tan potente. Me parece insólito que en Chile puedan operar empresas de esta magnitud que ganan lo que ganen sin poder llegar a quiénes son las cabezas de estas empresas solo porque están en paraísos fiscales. De hecho, LATAM Wind creo que las ganancias eran alrededor del orden como de los 8.000 millones anuales. Anuales, solamente de ganancias creo que fue en 2021 o 2022, no lo recuerdo. Oye, Creo que en los 2 años sumados, pero son 8.000 millones. a propósito de no saber quiénes son las cabezas, o sea, tenemos a los dueños de la Universidad de Chile que todavía no sabemos quiénes son realmente. Exactamente. Gracias por estar acá, No, Mastera. Nos seguimos atentos, nos diste algunos datitos de lo que viene. Y la otra semana viene interesante, así que va a estar bueno. Nos reencontraremos entonces la otra semana. Eso. Aquí vamos a seguir conversando de esto. Tremendo, pero bueno, es parte de lo que necesitamos conversar, analizar y por supuesto usted puede encontrar todo en Bio Chile y también en Canal 9.